Hola hermanos, mi tema es El mundo es de Dios. Juan capítulo 1 al 12, usted lo puede leer en su tiempo libre. Iniciamos un año nuevo y mi propósito el día de hoy es que inician este año terminando leyendo su Biblia, estudiando, escudriñando, conociendo más y más a nuestro Dios a través de la Biblia. Vivimos en un tiempo donde hay mucha inseguridad, pero sabemos que y debemos entender que Dios está en control y Él nunca nos va a abandonar. La única manera que podemos avanzar como cristianos es entender y creer que Dios está en control de toda nuestra existencia. Yo les exhorto que ustedes comienzan 2023 con la meta de conocer la Biblia mejor que el año pasado y que este sentir nunca llega a menguar, sino crecer. El mundo pertenece a Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La ciencia del mundo concluye que somos parte de la evolución, o sea que no tenemos propósito aquí y muriendo pues ya se acaba todo. El cristiano cree que Dios hizo este mundo con propósito y fuimos creados con un propósito. Esto debes tú saber y entender. De otra manera, ¿cómo vamos a avanzar y seguir viviendo en este mundo? El mundo no está bajo el control del hombre. Los hombres, especialmente los grandes y poderosos, se creen autopotentes, pero esto es falso. Igual pensó Pilato, o sea, nada cambia, no hay nada nuevo debajo del cielo. Pilato dice en Juan 19, 10 a 11, entonces dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrás contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, esto sabemos, existimos por el poder y la voluntad de Dios. En Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, tú tienes un propósito, fuiste hecho por Dios. Necesitamos entender que tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual, hermanos. Este mundo es de Dios. El segundo punto, el desarrollo de la voluntad de Dios en nosotros. O sea, eso es clave en la Biblia. Dios quiere desarrollar su propósito en tu vida. Versículo 5 de Juan capítulo 1, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Existen las tinieblas y la Biblia no lo esconde. O sea, esto es algo que debemos entender. Tenemos que tomar en cuenta la maldad. Si creemos en la voluntad de Dios para nosotros, no podemos excluir o ignorar que Dios permitió el mal en este mundo. No te sorprendes cuando las cosas no salen bien. Dios permite cosas en la vida. Solo recuerda su Hijo, quien amó. Eh, ¿Te crees más que Él? O sea, Él permitió que las cosas llegaran a estar muy mal en su vida, pero Él tuvo un propósito y el propósito era morir por nosotros, salvarnos. Aunque las cosas salen de control aquí en tu vida, Dios no te ha abandonado. Sabemos que existe el libre albedrío. Tú tienes decisiones y si cometes errores no podemos culpar a Dios. La realidad es que algunos escuchando mi voz va a escoger mal y no cumplir la voluntad de Dios. Algunos van a perder sus vidas por escoger una pareja incrédulo, trabajos que te alejan de Dios, etc. Algunos van a amar más este mundo y desamparar la iglesia de Dios, sus hermanos, el grupo de jóvenes. ¿Esto te preocupa? ¿Tienes temor que serás tú? Si tienes este sentir, tengo esperanza que no vas a caer. Me da nervios cada vez que predico en la iglesia o en la calle. Entra un temor en mí cuando estoy trabajando por mi Dios porque quiero agradar a Él y reconozco que soy incapaz. El día que no siento esto, estoy al punto de caer porque ya me convertí en un soberbio. A veces pensamos que Dios no tiene control aquí porque las cosas van mal en peor. La verdad es que Dios está permitiendo esto en tu vida.
es una manera que nos instruye aquí en este mundo. Por ejemplo, Dios dio las leyes a su pueblo y no lo siguieron. Dejó que se desvían para enseñarlos una lección. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. O sea, ser necio y caminar en necedad va a ser tu vida duro, hermanos. Pero con entender lo que está pasando, te va a dar gracia en tu vida. Es lo que Proverbios está enseñando. No debes sorprenderte cuando las cosas pasan eh, o están fuera de control. Entendemos que Dios está permitiendo estas cosas suceder para ayudarnos. El tercer punto es Dios tiene cuidado por este mundo. O sea, Dios está en control. Este es su mundo, Él tiene cuidado por este mundo. Versículo 6 de capítulo 1 dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, a su momento, de iniciar la salvación, Dios mandó el mensajero, Juan. Ahora, esto es importante saber que Dios tuvo y Dios amó su propósito y mandó a Juan en medio de un mundo inseguro. Dice Juan 3:16 que él amó a este mundo. En Juan 1:17 dice que Dios mandó la ley por Moisés, o sea, siempre ha tenido profetas, siempre ha tenido personas demostrando que este mundo es de Dios y que Él ama este mundo. Dios creó el pueblo de Israel para demostrar su plan y amor para con el mundo. Por ellos tenemos la ley, les dio la tierra prometida, dio profetas, dio su Hijo y la salvación. En Hechos 7:38 dice, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Ahora, esto es importante, que Dios dio al pueblo las palabras que tú y yo tenemos. Los planes y propósitos para nosotros son seguros. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Dios salva a pesar que no lo merecemos. Estás completamente destituido de la gloria de Dios. Los judíos no son diferentes que los cristianos de hoy. Nos creemos buenos y sabios, luchando contra Dios y rechazando sus consejos. La realidad es que Dios sabe que somos menos que cero. Nos salvó a pesar de que no somos merecedores de este regalo. El trabajo del Evangelio no depende de ti o mí. El plan de Dios es seguro. Es un privilegio que nos permite participar en ello. Fíjate en el tiempo cuando inició el ministerio de Juan el Bautista. En Lucas 3:1 y 2, y lo puedes leer en tu tiempo. Pero el final parte del 2 dice, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si tú lees estos dos versículos, tú verás que él vino, o sea, la palabra vino a Juan en medio de una tormenta. Había gente muy mala en su momento y aún así Dios escogió este momento para revelar su palabra al mundo. Importante porque tú y yo no somos diferentes, estamos en una tempestad ahorita, no solamente con la inseguridad de la salud, pero la inseguridad de la vida, especialmente donde vivimos. Pero debemos saber que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, como dice Romanos 8:39. Este, ah, el plan de Dios es algo que Él va a cumplir. Él dejó el mundo, nos dejó aquí en el mundo para cumplir esa voluntad. La, la última cosa que quiero yo hablar es, en medio de toda la maldad y confusión, Dios nos da provisión. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Era Dios quien mandó Cristo para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. En medio de tus problemas,
y confusión, debes saber que Dios manda la provisión para poder superar todo. Él nos da la victoria a pesar de las tinieblas. Juan 1, 16 a 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Esto es importante para recalcar, hermanos. Primeramente, lo que vemos aquí es que el mundo pertenece a Dios. La segunda cosa es que el desarrollo y la voluntad de Dios en nosotros es algo real. Él quiere que tú y yo resplandecemos en este mundo. En medio de las tinieblas no nos va a comprender y tú tienes que resplandecer en este mundo como cristiano. Y la tercera cosa que vemos aquí es que Dios tiene cuidado por este mundo. Y se ve, hay muchos ejemplos, no hay tiempo para entrar en todos, pero mencioné algunos, pero Dios tiene cuidado por este mundo y lo ha demostrado en su Biblia. Y la última cosa es que los planes y propósitos para nosotros son seguros. Y esto es algo que debemos entender, que no hay confusión aquí en este mundo. En medio de toda la maldad y la confusión, Dios nos trae provisión. Y es la última cosa que vimos. La conclusión, hermanos, es las veces que participas de la cena y lo hacemos cada semana, recuerda que fue Dios quien lo mandó a la cruz. Fue Dios quien lo entregó para salvarnos de este presente siglo malo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 8:32 dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que Dios ya hizo con su Hijo es una prueba que nunca va a rehusar las cosas buenas para sus hijos. La misericordia y la gracia son para nosotros. O sea, Dios quiere demostrar eso en nuestras vidas. La gloria es tuya. O sea, Dios ya provió todo por ti, tiene un lugar en el cielo para ti. Tú solamente necesitas entender y confiar que este mundo es de Dios, tiene un propósito y lo va a cumplir. Empezando este año nuevo, hermanos, no olvides esta verdad. Tienes que estar firme en esta cosa, si no, ¿cómo vamos a avanzar? Este mundo es de Dios, debes tú conocerlo más y más, debe ser tu meta, debes cumplirlo. Estudia la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Dios te bendiga.